A nombre de nuestro programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia, Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, les damos la más cordial bienvenida a todos los acompañantes, sobre todo al CECIT 10 que nos acompaña el día de hoy con el maestro Humberto. Hay un auditorio que tiene a los niños. Bueno, ahorita no lo podemos ver, me parece, pero son alrededor como de 50 alumnos que nos van a estar acompañando a través de su auditorio en el CECIT 10. Pues gracias a todos. También estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, nuestro Facebook en vivo. Y también ahí vamos a recibir al final de la charla sus dudas. Pueden escribirnos en el chat, por favor. También si nos escriben de dónde nos acompañan. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a la charla de hoy con el doctor Daniel Piñero y les voy a leer su semblanza. El doctor Daniel Piñero es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cursó estudios de doctorado en genética con especialidades en genética de poblaciones y evolución en la Universidad de California en Davis. Actualmente es investigador titular C del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Funge como editor de distintas revistas nacionales e internacionales y desde el inicio de su carrera profesional ha sido miembro de diferentes consejos y comisiones técnicas. Ha impartido, dentro y fuera de la UNAM, diferentes cursos a nivel de licenciatura y posgrado de asignaturas de ecología, genética, evolución, filogeografía, genómica de la domesticación y genética de poblaciones. Es autor de más de un centenar de artículos científicos y de varios libros. En el Fondo de Cultura publicó De las bacterias al hombre, la evolución y genética, la continuidad de la vida, en la colección La Ciencia para Todos. Y bueno, les dejo con el doctor para que nos hable de la genética de la humanidad y de los neandertales. Doctor, adelante, doctor, por favor. Muchas gracias Gracias, por muy estar amable. aquí. Bueno, es un gusto estar aquí. Hoy voy a platicar con ustedes de la genética que nos une a los seres humanos y a los neandertales. Eh, Originalmente se pensaba que los neandertales eran como nuestros ancestros, pero no es así. Tenemos un ancestro común eh, y nos separamos de ellos hace, como vamos a ver, mucho tiempo, pero tenemos muchos rasgos que nos acercan a los neandertales. Entonces, lo primero que quiero decirles es que lo más complicado en la naturaleza es el entendimiento de los procesos que pasan en estructuras muy pequeñas, como la célula o las moléculas de RNA, de proteínas, de ADN. Y estas estructuras muy pequeñas nos costó muchísimo trabajo verlas, ¿no? Verlas y estudiarlas y saber qué hacen. Y también estos procesos ocurren en tiempos muy largos, en tiempos que van de decenas de miles de años y a veces hasta centenares de miles de años y a veces hasta millones de años. Entonces, lo que hemos desarrollado en la investigación, en la ciencia, es que tenemos microscopios y aparatos, en general, muchos tipos de aparatos, para ver el estado y el comportamiento de las moléculas. Es decir, que podemos saber cuál es la estructura de las moléculas y esa estructura, en particular las moléculas que están asociadas con el ADN, esa estructura nos ayuda a saber qué tan similares o diferentes son las especies con las que compartimos el mundo, ¿no? Y por otro lado, para entender los tiempos muy largos, los biólogos generalmente tenemos concepciones que van, digamos, de decenas de años, ¿no? Un ecólogo que estudia un bosque, pues a lo mejor entiende los procesos que ocurren en decenas de años. Pero los geólogos, los geofísicos, nos enseñaron, y a través de las matemáticas y la física, nos enseñaron a que los tiempos en la naturaleza y en el universo son tiempos extremadamente largos y que muchos procesos realmente toman mucho tiempo para estudiar y para comprenderlos, ¿no?
Entonces ahora estamos muy contentos porque llegó un pedazo de un meteorito que tiene 4.5 mil millones de años y llegó a la Tierra y lo van a estudiar y van a ver cómo era el universo hace esa cantidad de años. Pero para llegar a eso, para poder estudiar la naturaleza, tuvieron que pasar varias cosas muy importantes. Lo primero es entender la estructura celular que está ahí puesta, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Cuáles se ocupan de hacer la fotosíntesis o las proteínas o lo que sea, ¿no? Y antes que eso, la gente pensó, en particular estos dos autores, en el siglo XIX, pensaron que en realidad lo que une a la vida, a la naturaleza, es que todos los tejidos de todos los organismos están formados por células y que esas unidades son fundamentales y que es lo mismo que sea un animal, una planta, un hongo, una bacteria, son esas unidades básicas las que nos van a informar de cómo ocurren los procesos celulares, ¿no? Pasó mucho tiempo, pues casi otro siglo, para que entendiéramos que adentro de esas células están los genes. Y los genes están dentro de los cromosomas, que a su vez están dentro del núcleo de la célula. Entonces, cada cromosoma tiene un componente materno y otro paterno. Aquí podría ser el de la izquierda, el materno, y el de la derecha, paterno. Y cada rasgo, cada codificación de cómo vamos a hacer en cuanto a la conducta, la morfología, la fisiología, etcétera, están en esos cromosomas, ¿no? Cuando ya se demostró eso fue como en 1934 por ahí. O sea que tuvo que pasar otro siglo para que entendiéramos que los genes estaban en los cromosomas y que el ADN es, digamos, la molécula de la herencia, ¿no? Al principio se pensaba que eran las proteínas lo que se heredaba, luego se pensó en otras moléculas, pero en realidad lo que era como que no se esperaba era que el ADN, que nada más está compuesto por 4 diferentes nucleótidos, con todas esas combinaciones que puede haber, es lo que formaban las proteínas, ¿no? Entonces los genes están ahí, de ahí se sintetiza una molécula que se llama RNA, y ese RNA que va al citoplasma de la célula sintetiza las proteínas, ¿no? En cada caso. Esa teoría se consolidó hasta en 1915, cuando se demostró que los cromosomas eran los que llevaban los rasgos. Pero no fue hasta 1934 que se demostró que el ADN, no las proteínas que están en los cromosomas, son los que tienen, digamos, la codificación de la vida, ¿no? Y entonces esta herencia de los rasgos ocurre por una duplicación molecular. Y esa duplicación se hace haciendo moléculas idénticas a la de los padres, ¿no? Aquí hay una caricatura que muestra que a lo mejor nuestra forma del corazón o nuestros órganos están codificados en esa molécula y eso es lo que define cómo somos. Por eso decimos, pues tú te pareces a tu papá o a tu mamá o lo que tú quieras, ¿no? Esa duplicación, y no debemos de olvidarla, es idéntica, se hace una copia idéntica. A veces se equivocan las proteínas y a veces se equivocan en poner alguna de las bases, pero en general son idénticas. Ahora, ¿cómo ocurre la aparición de nuevas especies, no? Ya que tenemos ese fundamento molecular, bueno, pues ocurre a través de lo que le llamamos la adaptación, es decir, cómo es que los organismos se adaptan al medio ambiente. Digamos, los cactus se adaptan a zonas secas o los peces se adaptan a nadar. Y eso ocurre por selección natural, que básicamente lo que significa es que hay aquellos organismos que resistan mejor, por ejemplo, en los cactus la sequía, pues van a reproducirse más y eso va a aumentar su frecuencia en el tiempo. Y con el tiempo, esas divergencias van a ocurrir entre diferentes poblaciones. Es decir, que si tenemos 2 poblaciones y cada una está divergiendo en diferentes ambientes, se van a producir procesos de selección en ambas poblaciones y van a ser diferentes. Por eso, los
los asiáticos y los europeos y los americanos somos diferentes, porque mucha parte de nuestro ADN tiene un componente que ha sido seleccionado por esta selección natural. Y esa aparición de nuevas variantes, o sea que eso, digamos que ese sería un mundo perfecto, pero a través de que esas proteínas se equivocan al hacer la copia idéntica del ADN, se generan nuevas variantes, ¿no? Y esas nuevas variantes que ocurren por mutación es como dice ahí, la arcilla sobre la que la selección natural moldea los fenotipos que sobreviven más. Y así es como se generan nuevas especies, y este proceso ocurre en tiempos largos, pero largos en serio, largos, ¿no? Es decir, toma cientos de miles de años generar muchas especies nuevas, y no debemos de olvidar que, digamos que esos tiempos largos contrastan mucho con los tiempos cortitos que pueden ocurrir a veces para que se extinga una especie, ¿no? Entonces, si tenemos 10,000 especies y en los próximos 20 años vamos a quedarnos con 5,000, pues esas 5,000 que se extingan van a haber necesitado decenas de miles de años o cientos de miles de años para haberse originado. Y por lo tanto es un proceso de pauperación, digamos, de disminución de la biodiversidad por la extinción. Entonces, los geofísicos y los geólogos nos enseñaron el tiempo profundo. Los biólogos moleculares, los bioquímicos, nos ayudan a entender las moléculas que están adentro de la célula, ¿no? Pero a mí me costó mucho trabajo entender este concepto. Ellos le llaman el tiempo profundo, ¿no? Entonces, si pensamos en 5 años, 10 años, 20 años, ya para muchos de ustedes ya 20 años ya pues es seguramente más que su vida. 100 años ya se nota como horrible, ¿no? Pero vean que ahí llegó hasta 500,000 años. 500,000 años, es más o menos un poco más de lo que ha existido la especie humana, ¿no? 500,000 años, no lo podemos ni concebir, o sea, es increíble. Nuestros abuelitos nos parecían viejitos, y pues resulta que ellos vivieron nada más 40 o 50 años más que nosotros, ¿no? Pero esto es de veras tiempo profundo. Y los cambios en la Tierra, es decir, los cambios geológicos, la aparición de montañas, eso ocurre en ese tipo de profundidad en el tiempo, ¿no? Y en esos periodos, y aún mayores, han pasado la mayor parte de las cosas que cambian la naturaleza. Entonces, realmente es como cuando vemos a las estrellas, ¿no? Que las estrellas se produjeron hace decenas de miles de años o millones de años, y estamos viendo hacia el pasado. Cuando volteamos al cielo, en realidad estamos viendo hacia el pasado. Y nosotros en biología, pues tenemos, por ejemplo, aquí la presencia de bosques de helechos, que pues deben haber sido una maravilla, o la existencia de dinosaurios, la aparición y desaparición de islas como las Marías o las Galápagos. Y el último a mí me gusta mucho, el hecho de que la mayor parte de la mitad sur de toda la República Mexicana estaba en el fondo del mar. No hace mucho tiempo, hace unos millones de años. Claro, no hace mucho tiempo para los geólogos, pero para nosotros es una cosa infinita. Estaba en el fondo del mar, y por eso cuando fuimos al norte de México, pues vemos casi como que piedras calcáreas, como que están producidas por esa erosión. Y los geofísicos y los geólogos han demostrado que sí, que eso era el fondo del mar. Entonces vamos a concentrarnos el tiempo profundo, lo vamos a olvidar un momento, y vamos a concentrarnos en la historia de Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens es una especie que apareció en África, ¿no? Muchos de nuestros parientes cercanos, como los neandertales, aparecieron en África. Pero vean que aquí, este es el caso específico de Homo sapiens, y aquí están los números, que son el número de años que ocurrieron desde que se originaron hasta que llegaron a ese punto en particular. Entonces se piensa que se originó Homo sapiens alrededor de hace 200,000 años, y por ejemplo, aquí a esta parte de Asia llegaron hace 70,000 años, aquí a la península arábiga llegaron hace como 100,000 años, en Asia hace 25,000 años, en Europa 40,000 años, en Australia 50,000 años. O sea, llegaron bastante rápido para estar tan lejos.
Y algunas de las islas, por ejemplo, Madagascar o estas islas que están cerca de Australia, pues fueron 1500 años, solamente 1500 años, que ya visto en un contexto de estos decenas de miles de años, pues es bastante reciente, ¿no? Sabemos que a América llegaron hace como 15,000, 12,000 años. Tenemos mucha evidencia de que todas estas fechas son correctas, pero imagínense que el ser humano en realidad lo que estaba haciendo era migrar continuamente de un continente a otro. Por ejemplo, si ustedes, ahí sí notan, en África tenemos una flecha arriba y una en el centro. La flecha de arriba quiere decir que primero salieron hacia esta parte donde está Egipto y luego se movieron en esta dirección. Y efectivamente, si ustedes ven el fenotipo de los africanos del norte y los africanos del centro, van a encontrar que hay diferencias muy claras entre ellos. Es decir, que el continente no es homogéneo como ningún otro continente. Entonces, eso nos da una referencia histórica, que obviamente no está en los libros de historia, una referencia de lo que ha pasado con el ser humano. Somos muy recientes en la Tierra, ¿no? Y en todos los continentes. Entonces, esta idea de que en la historia de las especies hay esta divergencia entre especies. Aquí les puse, estos son datos de fósiles, ¿no? Vean que aquí en el género Homo, que es y luego aquí está Ergaster, aquí está Habilis, ¿no? Todos estos son Homo, todos estos. Son del mismo género. Son muy cercanos. Claro, ahorita vamos a ver algunos detalles de los cráneos, pero pues sí nos vemos diferentes. Y al mismo tiempo son muchos linajes. O sea, a mí me sorprende que haya tal cantidad de homínidos, a toda esta clase le llamamos homíninos, pero me sorprende que haya tantísimos linajes, tantas especies que se han originado y muchas que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo erectus, Homo neandertales, ¿no? Perdón. Y aquí están unos más antiguos, Homo habilis, que su nombre dice a qué se dedicaba, Homo rudolfensis y Homo ergaster, ¿no? Ya estos ya son otros géneros, ¿no? Estos son diferentes, aquí están algunos representantes, y vean que si vemos el tiempo, ¿no? Todos los homos están hace alrededor de 2 millones de años. Y el resto de los géneros hasta hace 5 millones de años. Curiosamente, hace 5 millones de años divergimos de los chimpancés, que son de las especies existentes, de las que todavía sobreviven, son nuestros más cercanos parientes, ¿no? 5 millones de años, que es mucho para este contexto histórico, pero muy poquito para la divergencia con los peces o con los aves, lo que sea, ¿no? Aquí están marcadas en colores, en la parte derecha, los rasgos que distinguen a unas especies de otras. Es increíble la cantidad de información que se puede obtener de los datos arqueológicos. Y todos estos han sido estudiados bastante bien. Como ven, algunos casos, por ejemplo, de Homo antecessor, cuando se hizo esta figura, no tenían más que estos pedacitos, o sea, no tenían el cráneo completo. Pero en fin, en realidad sí demuestra que ha habido una diversidad enorme de estos linajes y que la aparición de nuevas especies es un fenómeno muy frecuente. Ay, perdón, esta no salió muy bien. De hecho, no salió nada bien. Pero bueno, el hecho es que que está aquí arriba es Australopithecus afarensis. Este es el primer homínido que caminaba en 2 piernas, como nosotros. Este es Paranthropus, este que está aquí. Y luego está Homo habilis, Homo erectus. Y aquí están los neandertales y los humanos. Vean que este es el neandertal, el grande, y estos son los humanos, los chiquitos. Ellos tenían un esqueleto mucho más sólido, tenían las piernas más cortas, eran más fuertes, tenían un cerebro más grande, ¿no? Que nosotros, y ahí, como pueden ver, pues sí, se ven muy parecidos, pero pues a lo mejor
está complicado que nos enamoremos unos de otros, ¿no? Ahora, el tiempo de divergencia de todos estos ocurrió en varios millones de años, como ya vimos. Aquí está el eje, estos son cálculos que se hicieron con los datos de huesos. Estos son 4 millones de años en total. Pero vean que la divergencia entre humanos y neandertales es entre 500,000 y 1.4 millones de años, dependiendo de variables de estimación que pues tienen cierta variación, ¿no? Este es el más cortito y este es el más largo. No está calculado con rasgos moleculares, porque también podríamos haber hecho uno con rasgos moleculares, pero el problema es que de rasgos moleculares quiere decir que podríamos sacar ADN de estos individuos fósiles. Y la verdad es que no tenemos acceso a ese ADN. Ese ADN ya desapareció. Pero sí, como vamos a ver más adelante, tenemos acceso al ADN de los neandertales. Entonces, ahí sí vamos a poder hacer una filogenia con el ADN directamente. Entonces, esta filogenia es bastante reciente y bastante precisa. Entonces, las especies, cuando hablamos de las especies como neandertales y humanos, pensamos que no se reproducen entre sí, ¿no? Que las especies están aisladas unas de otras, que, como les decía, no nos vamos a enamorar de un neandertal y un neandertal no se va a enamorar de un humano y van a mantenerse como grupos aparte. Y a lo mejor se pelean y a lo mejor hay muchas hipótesis de que los neandertales se extinguieron porque los humanos los extinguieron directamente, como hemos extinguido a muchas especies de mamíferos. Pero no está claro. En realidad no, esto pues, no sabemos, ¿no? Necesitamos un poco más de evidencia. Y existen pares de especies, algunos pares de especies, y yo trabajo, por ejemplo, con especies de pinos, especies de plantas, digamos, anuales, ¿no? Que cuando uno estudia especies muy cercanas, encuentra que uno puede polinizar. Con el polen de una especie puede polinizar a la otra especie. Es decir, que sí se pueden reproducir, ¿no? Pero eso no se convierte en una especie nueva en general, ¿no? En realidad no pasa eso. Entonces, la duda aquí que tenemos con los neandertales es si existiría si existió alguna vez esa hibridización entre neandertales y humanos. Es decir, si compartimos segmentos de ADN entre nosotros y los neandertales, que están extintos, ¿no? ¿Y qué tanto lo compartimos, no? Esa es en realidad la pregunta. Al final dice que la reproducción, que le llamamos hibridización, pero en realidad no importa, a veces deja huellas, de hecho siempre deja huellas. Es decir, si yo cruzo un frijol ayocote con un frijol común, voy a tener un híbrido y ese híbrido, pues a menos que deje de crecer o que no se reproduzca, va a mantener parte de los dos genomas, del frijol ayocote y del frijol común, ¿no? Y eso va a ocurrir y va a dejar esa huella en el ADN durante muchas generaciones. Entonces nosotros estamos pensando, o ya lo sabemos, que los neandertales y los humanos que sí se cruzaron en el pasado, podemos rescatar del genoma de los humanos que tenemos y de los pocos genomas de neandertal que tenemos, podemos rescatar aquellos genes que pasaron de una especie a la otra. Y ahí, pues no es una cosa nada más así como aleatoria, como que bueno, pues tenemos ADN de neandertales. No, lo que hemos encontrado es que esas secuencias de ADN de neandertal o algunas de estas secuencias son muy importantes para la adaptación del ser humano a medios ambientes diferentes, como ya vimos. Es decir, la gente que vive o que pesca en Indonesia, en el océano, y que se tiene que sumergir y aguantar la hipoxia durante no sé cuántos segundos o minutos, esos tienen una adaptación particular para resistir esa hipoxia, ¿no? Y esa hipoxia, por ejemplo, sí proviene de genes neandertales, en realidad de unos parientes de los neandertales, que ahorita vamos a ver, que nos permiten adaptarnos. Entonces, a ese proceso, es decir,
que parte de los genes de una especie estén en otra especie, le llamamos introgresión, ¿no? Después de que se hibridizan, luego se siguen reproduciendo dentro de una especie, pero siempre queda esta firma, ¿no? De la cruz. Y entonces, analizar estas variantes existentes es como si tuviéramos un telescopio o un radiotelescopio para conocer el pasado, como hacen los astrónomos, ¿no? Si vemos el ADN que tenemos y identificamos ahí las secuencias que vienen de los neandertales, pues podemos entender qué pasó en el pasado, ¿no? Cómo se formaron esos dos grupos, como los astrónomos pueden decir que se formaron las estrellas o las galaxias o lo que sea. Entonces, esto que le llamamos genómica es una versión, digamos, un poquito más metodológicamente moderna de lo que es la genética. Permite tener esa mayor capacidad de inferir qué pasó en el pasado, como si fueran telescopios para ver el pasado. Y además, recientemente se ha usado el ADN antiguo, directamente obtenido de los fósiles. Es decir, que ustedes pueden ir a un lugar donde están enterrados o donde hay unos esqueletos de Neandertal y pueden obtener muestras antiguas de ADN y muestras antiguas de proteínas, y con eso podemos entender qué tipo de genoma tenía, qué tipo de genes, qué tipo de rasgos, etcétera, ¿no? Y entonces la adaptación que nos preocupaba hace ratito y la divergencia entre especies, que las especies se hagan distintas entre sí, pueden entonces ser estudiadas con mucho detalle para entender este proceso de especiación en los humanos y en los neandertales. Entonces, vamos a regresar rápidamente a nuestra mapa de colonización de los humanos, que partimos de África y luego nos movimos diferentes destinos. El último, digamos, continente que colonizamos fue América, aquí está. Y entonces aquí están marcadas algunas, en color, algunas de estas poblaciones. La roja sería la americana, ¿no? Aquí la azul es la africana. Y lo que está aquí en este eje, para que tengan una idea de que efectivamente el telescopio sí funciona, es que si nos vamos, si nos vemos en el tiempo del pasado, perdón, del pasado que está aquí, al presente que es el pasado está a la derecha, el presente está a la izquierda, entonces podemos graficar simplemente porque podemos encontrar, describir la variación que tienen genéticamente estas poblaciones, podemos describir cómo fue el tamaño de la población de estos individuos, ¿no? Entonces, no que cuando esta curva disminuye quiere decir que disminuyó la población. Aquí también disminuyó, estos son como 10,000 años. Esta parte, digamos, es muy importante, es entre 10,000 años y 100,000 años. Perdón, esta es la parte de 10,000 años y 100,000 años. Estos son 1,000 años, ¿no? Y este es el presente. Noten que si vemos aquí lo más reciente, las poblaciones humanas se han expandido muchísimo, ¿no? Demográficamente han crecido mucho. Y eso lo podemos ver simplemente viendo el ADN de estos individuos. Estos son individuos muestreados en la actualidad, ¿no? No son fósiles ni nada, ¿no? Y podemos saber cómo ha ocurrido el crecimiento de la población humana en los últimos años. Estos son 100 años, ¿no? Entonces, hemos pasado por varios, digamos, procesos. Quizá estos son los más importantes porque aquí se redujo mucho la población, ¿no? Alrededor de poco más de 1,000 años. O sea, que si nos vamos, esta es una escala logarítmica, entonces en realidad este punto es como 50,000 años, debe ser como por aquí, ¿no? Entonces, realmente sí las han pasado difíciles estas personas, ¿no? En el pasado, de todos los continentes, porque aquí hay muestras de todos los continentes. Y también este ADN nos permite asociar el genoma de los individuos, características de los genes, con la geografía, ¿no? Entonces aquí están en color los diferentes países en Europa y pueden ver que
casi se reconstruye el mapa geográfico de Europa, ¿no? Vean que aquí está la parte del este de Europa, está Francia, la República Checa, etcétera, ¿no? Hungría, ¿no? De tal manera que es tan sensible que con esta información, el autor de este artículo decía que si prestaban un poquito de su ADN las personas de Europa, podría decirles en un diámetro de como 250 kilómetros desde qué parte de Europa eran sus familias, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos de que hay mucha migración ahora y los aviones y lo que ustedes quieran, en realidad seguimos manteniendo la estructura geográfica que teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si nos vamos más cerca, si nos vamos a América y a México, pasa un poco lo mismo. No pasa con tanta precisión, porque tenemos menos datos en realidad. Pero, por ejemplo, esta es la reconstrucción. Estos son análisis estadísticos multivariados, pero en realidad esta es la reconstrucción de América, ¿no? Vean cómo ahí está el continente americano. Y estas son los orígenes no americanos, ¿no? El azul y el amarillo. Y en México, pues no pasa con tanta precisión, pero vean, por ejemplo, los mayas, aquí están los mayas, o los de Guerrero, que están en verde, ¿no? Los de Sonora están azul oscuro, ¿no? Vean cómo también más o menos se reproduce la historia de las poblaciones. Es muy interesante analizar este componente, digamos, europeo. Ay, perdón. Este componente europeo que tenemos en México, porque si ustedes hacen un análisis en este mismo artículo de Moreno Estrada y colaboradores, si ustedes analizan, digamos, a las poblaciones del norte, van a encontrar que aproximadamente un 80% en promedio tienen ancestría europea, ¿no? Y si nos vamos hacia esta parte, nos vamos a Chiapas, a Guerrero, digo, a Oaxaca, Guerrero, y la parte de Yucatán, aquí está invertido. Como el 80% de la ancestría de esos individuos es americana, ¿no? Y los que vivimos aquí en el centro, o que nacimos aquí, que tenemos familia de varias generaciones del centro, entonces tenemos más o menos mitad y mitad, ¿no? De los dos. También se puede detectar la asimetría que tenemos en las mujeres y en los hombres. Las mujeres van a tener un componente americano más alto que los hombres, porque podemos distinguir el ADN de la mitocondria, que solo se hereda por parte materna, y lo podemos comparar con el ADN del cromosoma Y, que lo llevamos los hombres, y ese cromosoma tiene una historia diferente del de las mujeres, ¿no? Entonces, pueden hacer estudios muy detallados. Este es un análisis de los chimpancés y los bonobos, que son especies de chimpancés las más cercanas que viven, más cercanas a nosotros. Aquí están los tiempos de divergencia. Vean que se puede reconstruir la divergencia de las especies, como les decía, pero también se puede reconstruir la hibridización entre los diferentes linajes, las cruzas que ha habido entre los diferentes linajes. Los bonobos son diferentes de los chimpancés en cuanto a que el sistema de reproducción es mucho más relajado, y entre los chimpancés hay mucha más competencia por la pareja, ¿no? Pero aunque son muy diferentes, digamos, en la parte conductual, la parte genética es muy cercana. Ellos divergieron unos de otros alrededor de hace 1.000.000 de años, más o menos. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy tratando de decirles es que seguramente con los neandertales estamos más o menos así. O sea, divergimos de los neandertales hace un tiempo, que ahorita vamos a ver cuánto fue, y nos mantenemos muy cercanos a ellos por esta cruza que ha habido, ¿no? Algo que primero pensé, bueno, podría no poner esta figura porque son plantas, pero luego pensé que a lo mejor era interesante que supieran que los compartimentos genéticos que tenemos en una célula son distintos. Ya mencioné a la mitocondria, ¿no? Y el núcleo. Son genes
genomas que vienen de diferentes orígenes, ¿no? Y en plantas, no solamente hay mitocondria y núcleo, sino que también tienen cloroplastos. Los cloroplastos también tienen ADN, ¿no? Y entonces esta es una comparación de los genomas de cloroplasto con los genomas de núcleo de estas especies de Brassicáceas. Son unas plantas, pero vean que en realidad lo que demuestra es que a veces esta cruza entre diferentes especies deja un genoma, por ejemplo, de cloroplasto, que pertenece a uno de los progenitores, y el resto, digamos, el núcleo pertenece al otro de los progenitores. Estas rayas demuestran estos procesos de hibridización entre especies. O sea que es común que haya hibridización, y no tendríamos que pensar, en el caso de los humanos, que esto no pasará igual, ¿no? Entonces ya les decía que podemos usar el ADN de los fósiles, y esto es extremadamente admirable porque estamos hablando de que vayan ustedes a la cueva que se ocupó en Oaxaca hace 3,000 años, 5,000 años, saquen de ahí muestras, saquen de ahí el ADN y comparen ese ADN con las muestras actuales, ¿no? Eso es lo que básicamente hacen los paleogenómicos, les llamamos paleogenómicos a estas personas. Entonces podemos averiguar usando estos datos genómicos de ADN antiguo de neandertales y su relación con las poblaciones actuales de Homo sapiens y conocer aquellos genes en los humanos actuales que provienen de los neandertales. O sea que, como ven, sí nos cruzamos con los neandertales, y no solamente con los neandertales, les incorporo una variable adicional que les llamamos los denisovanos. Los denisovanos son unos homínidos antiguos, como los neandertales, pero que divergieron de los neandertales antes que los neandertales divergieran de los humanos. Entonces, los denisovanos y los neandertales se parecen entre sí. Ahora, de los denisovanos no sabemos nada. Les puse ahí unos huesillos, que es de donde han sacado las muestras. En realidad no tenemos registros del esqueleto completo, ¿no? Ahí están las regiones donde se han encontrado. Se encontraron en una cueva que se llama Denisova, ahí en Asia, por eso se llaman denisovanos. Pero estos huesitos que están aquí, han sido de una información enorme. De estas muestras se ha obtenido ADN antiguo, proteínas antiguas, y se ha comparado con otras poblaciones. Esta es la comparación directa entre el humano y el neandertal. Aquí el neandertal está a la izquierda, el chaparrito, el humano está a la derecha, el alto, y vean que estaban como más grandecitos, como que no quisieron no pelear mucho con ellos, ¿no? Y aquí están los mismos cráneos que les enseñé hace ratito, pero están invertidos. Esta es la reconstrucción del neandertal y esta es la reconstrucción del humano, ¿no? Entonces, pues sí, la similitud es muy grande, pero están muy claras las diferencias morfológicas. Ahí están marcadas algunas. Entonces, como dice ahí, la comparación con los denisovanos todavía no la podemos hacer, ¿no? Desgraciadamente. Y aquí se usaron datos de proteómicos, es decir, de proteínas, para reconstruir la historia de Homo sapiens y sus parientes en estos casos. No le hagan mucho caso, digamos, a los números. Estos simplemente son soporte estadístico de los datos. Aquí está el gorila, los chimpancés, aquí está el humano. Y aquí están los denisovanos. Y aquí están los neandertales, ¿no? Estos tres de abajo. Entonces vean cómo divergieron ellos antes que digamos, la aparición, digamos, de Homo sapiens. Y esa es la distribución probable de los neandertales en Eurasia. Ahí está marcado con líneas punteadas el área que se supone que ocuparon, pero que no tenemos muchos rastros arqueológicos. Básicamente los neandertales eran de Europa y de Asia. Pero los denisovanos tenían una distribución
más asiática, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias de eso. Bueno, entonces esto nada más quisiera que vieran esta parte izquierda. Le llamamos aquí mezcla de dos especies. Estas, digamos, son los neandertales, los humanos. Si hay una cruza, o podemos poner aquí los denisovanos, los neandertales, y podemos, después de una cruza, seguir los pedacitos que vienen de una especie y los pedacitos que vienen de la otra especie, a diferencia de la especie sin reproducirse, ¿no? Entonces son esos pedacitos los que nos gusta estudiar. Entonces, si los neandertales vivían en Europa y en Asia, entonces, si hubo reproducción con los humanos de Europa o de Asia, entonces, ¿qué pasa con los africanos? ¿No? Bueno, pues si la reproducción ocurrió con los humanos que estaban en esta parte en Eurasia, pues entonces no deberíamos de encontrar rastros de neandertales en África, ¿no? Y entonces esa fue la primera cosa que estudiaron. Vamos a estudiar si en diferentes continentes la composición de ADN de neandertales es diferente, ¿no? Y lo que encontraron es que efectivamente, si comparamos un individuo, aquí los picos son genes que están asociados con neandertales. Estos son europeos del este de Asia, y estos son los africanos. Pues aquí tenemos claramente firmas de DNA de neandertales, pero aquí no tenemos esa firma. O sea que efectivamente los africanos no tuvieron ese grado de reproducción. Ya recientemente se han mejorado las técnicas para detectar estos segmentos de ADN de neandertales, y se ha encontrado que sí que hay una fracción. Entonces, bueno, dicho de otra manera, si ustedes analizan mi ADN o el ADN de cualquier mexicano, van a encontrar más o menos entre 1 y 3% del ADN de cada persona que es neandertal, que tiene un origen neandertal, ¿no? En cambio, si analizan a los africanos, les va a dar más o menos, con las nuevas técnicas estas de detección, como 0.2 o 0.3%, ¿no? Realmente sí, la cruza ocurrió en Europa y en Asia, y todos los descendientes que venimos de esas migraciones que vienen de Europa y de Asia. Ahora, aquí hay un punto muy importante que debo decir, porque la proporción de la ancestría neandertal, es decir, la proporción de ADN que viene de neandertal, no es homogénea entre los diferentes individuos, ¿no? O sea que yo tengo, a lo mejor vamos a decir, tengo 2%, pero alguien más tiene también 2%, pero son diferentes proporciones, son diferentes porciones del genoma de neandertal. Si ustedes pusieran todo el genoma de neandertal junto que hay en todos los humanos actuales, van a poder recuperar la mitad del genoma de los neandertales. Es decir, no solamente somos cercanos, sino que tenemos la mitad de su genoma viviendo con nosotros continuamente, ¿no? Y este es un descubrimiento que a mí me impresionó muchísimo, porque es que descubrieron, aquí está marcado en azul los neandertales, en rojo los denisovanos, y en amarillo los humanos que les llamamos ancestrales, ¿no? Son Homo sapiens como nosotros, pero son ancestrales. Y entonces lo que encontraron en esta cueva de Denisova es que dos individuos, de hecho una mujer neandertal y un hombre denisovano, tuvieron un hijo que era un híbrido entre los dos, ¿no? Y esto, bueno, revolucionó. De este pedacito de este pedacito de hueso del denisovano, pudieron encontrar es que encontraron a la hija, ¿no? De esta cruza. Esto ocurrió, no me acuerdo ahorita, pero ahorita lo vamos a ver en otra figura. Les voy a decir cuándo ocurrió. Aquí está la demostración genética de que efectivamente era un híbrido de primera generación. Es decir, si ustedes analizan mi ADN, la mitad va a venir de mi mamá y la mitad de mi papá, ¿no? Esta proporción muy parecida es la proporción de neandertal y de denisovano que tenía que le llamaron Deni al híbrido.
Entonces, en el tiempo, ¿cómo se ve esto? Esto que se encontró, pues se ve así. Estos son los neandertales, dijimos que eran azules. Esta es la divergencia humana. La divergencia humana fue hace 420,000 años, más o menos. La divergencia entre neandertales y denisovanos ocurrió también, más o menos hace 300,000 años, ¿no? Y vean cómo después de toda esa cantidad de tiempo, se volvieron a encontrar los dos, vamos a llamarlas especies, hace 90,000 años. Y fue cuando ocurrió esa civilización en la cueva de Denisova. Y bueno, de ahí pasó muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es una cruza que ocurrió hace más de 300,000 años, después de la divergencia. Es decir, estoy restando 90,000 años de estos 400,000 años. O sea, pasaron 300,000 años que se mantuvieron separados, divergían como especies distintas, pero luego un día se encontraron y tuvieron un hijo. No sabemos en qué condición. Entonces, este ADN que viene en particular voy a hablar del ADN que viene de los denisovanos. Tenemos también evidencia de que los denisovanos se cruzaron con los humanos, sobre todo en Asia. Y el ejemplo más maravilloso es esta adaptación a la hipoxia, ¿no? La hipoxia quiere decir la disminución de concentración de oxígeno, ¿no? Este es un gen que se llama EPAS1, esa es la proteína, produce eritropoyetina, que produce glóbulos rojos, ¿no? Se encuentra en el cromosoma. Y la que hizo Emilia Huerta Sánchez es una mexicana, proteómica, ¿cómo se llama? Paleogenómica, que trabaja en Estados Unidos y es un excelente investigador. Entonces, una demostración muy simple de que esto ocurrió así es que si ustedes comparan a los tibetanos o a los chinos Han, ¿no? Con los denisovanos, están aquí marcados, vean cómo los tibetanos se parecen más a los denisovanos. Porque ese pedazo que tiene esa proteína que les permite soportar concentraciones de oxígeno pequeñas, lo tienen los tibetanos, pero no lo tienen los chinos Han. Entonces, esa introgresión, ese paso del ADN de una especie a otra, ocurrió por una razón adaptativa, ¿sí? Estrictamente adaptativa, y se fijó, o aumentó su frecuencia, en los individuos que viven en condiciones de baja concentración de oxígeno. Aquí están algunas reconstrucciones de el humano es el de la izquierda, el neandertal de la derecha. Sí, entonces, esto es, digamos, es un hecho, ¿no? Realmente ocurrió la introgresión, los genes que se introgresaron de los neandertales y de los denisovanos están asociados con adaptaciones al medio ambiente, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de genes que han estado sujetos a selección en humanos. Ustedes seguramente conocen el gen de la lactasa, que hay unos individuos tolerantes y otros intolerantes. ¿Dónde están los tolerantes? En lugares donde se produjo leche hace algunos miles de años, ¿no? Y eso está claramente también demostrado, que hay algunos genes que están sujetos a selección en humanos. Ay, ya no me hace caso. Perdón, aquí está. Estos son los rasgos que han estado sujetos a selección en humanos. No puedo detenerme mucho, pero pueden consultar el artículo de Field en Science en 2016, y es impresionante que los rasgos más importantes que han estado sujetos a selección, aparte de la lactasa que ya dijimos, es la altura de los individuos. La presión de selección, o sea que el eje de las Y's, lo que muestra es qué tan importante ha sido la selección. Y la altura ha estado sujeta a selección muy intensa, pero también vean la circunferencia de la cabeza de los niños, ¿no? El aguantar sin comer usando la insulina. Y hay muchas cosas ahí, el ancho de las caderas en mujeres, la edad de la regla, el peso al nacer, etcétera. Todos esos rasgos han estado sujetos a una presión selectiva muy grande. Y lo que es muy interesante, en mi opinión,
además, es que esto se ha medido solamente para los últimos 2000 años, que ya es muy poquito, digamos, para lo que hemos vivido, ¿no? Como especie. Aproximadamente en 100 generaciones, estas presiones de selección han sido particularmente importantes. Y aquí están algunos genes que están borrados, están aquí en blanco, pero están acá. Esta es la región de Europa y Asia. Este es de Europa y aquí está del sureste de Asia. Y aquí están los genes que han estado sujetos a selección. Y esa selección fue sobre genes de neandertales, ¿no? En este artículo de Reilly y colaboradores están demostradas las regiones en donde ha ocurrido selección en genes que vienen de los neandertales. Algunos tienen que ver con el sistema inmune, otros con los patógenos, algunos con la COVID, algunos con las grasas, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, demuestra esta figura que esta región del cromosoma 7 no la tenemos bien mapeada en el neandertal. O sea, que ahí como que no tenemos los genes que estaban en los neandertales. Entonces ya haciendo una síntesis, ¿no? Vean que aquí está el presente y el pasado está arriba. Aquí están las introgresiones que han ocurrido entre las diferentes especies en diferentes continentes. Vean cómo realmente es muy intensa la introgresión, la hibridización, y esto ha ocurrido en la divergencia de estas especies, ¿no? Que las especies divergen, pero al mismo tiempo se entrecruzan, intercambian genes, se adaptan a ambientes diferentes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, yo puse aquí 3 cosas, pero probablemente se pueden concluir más. La primera es que la variación por mutaciones y la introgresión adaptativa posterior, como vimos, son muy importantes en la evolución de los humanos en relación a los neandertales y a los denisovanos. Que la adaptación es muy común en el genoma humano, extremadamente común. Estamos sujetos a selección continuamente, donde vivimos, lo que comemos, etcétera, ¿no? Y luego la otra es que la divergencia y la extinción, y quiero hacer aquí énfasis en la extinción, son muy frecuentes en linajes cercanos de humanos. Lo cual quiere decir que es un arbusto, digamos, evolutivo, que ha dado muchas especies y que esas especies cada día nos enseñan más de lo que somos nosotros, de cómo estamos adaptados al ambiente y qué alternativas hay para el futuro de la humanidad. Para finalizar, quiero agradecer a la invitación del Foro de la Cultura Económica, desde luego. Estas son las instituciones en las que he estado en mi vida profesional. Y les recomiendo esa conferencia que dio Svante Pavo, que le dieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 2022. La buscan así como Nobel Prize Lecture en YouTube y van a encontrar esa conferencia. Se la recomiendo porque es una conferencia que me parece extraordinaria para entender estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo súper interesante su charla. Bueno, a consultar ese Nobel que nos comenta para entender un poquito y profundizar un poquito más en estos temas. Están aplaudiendo los del CECIT-10. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, doctor. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Aldair y después regresamos con las preguntas de Facebook. Adelante, Aldair, por favor. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, doctor. Me sumo también a las felicitaciones. Ha sido una charla muy, muy buena, muy interesante. Y bueno, pues antes de abrir la serie de preguntas y respuestas, vamos a agradecerles rápidamente a los planteles que nos acompañaron en esta ocasión. Nos acompañó desde Chihuahua el Cebetis 269 y también desde Guanajuato el Cetis 115. Por supuesto, les agradecemos muchísimas gracias al CECIT-10, Carlos Vallejo Márquez, que siempre nos ha abierto sus puertas, en esta ocasión a través de una charla virtual. Bueno, pues, sin más por decir, quiero por favor agradecerle, en nombre de todo el Fondo de Cultura Económica, del concurso Leamos la Ciencia para Todos, al IPN, al CECIT-10 y en especial al profesor Humberto
por organizar esta charla con sus alumnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, si me lo permiten, les cederé la palabra a los compañeros del CECIT 10 que nos siguen desde el auditorio de su plantel. Por favor, Antonio, si puedes abrirles el micrófono para comenzar con la serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias. A ver quién se va a animar a preguntar algo. Si no, yo pregunto, ¿eh? Humberto, ¿pueden abrir su micrófono, por favor? Es que lo tienen apagado. Eh, es que lo tienen apagado, Humberto. Sí. ¿A que si le abro mi micrófono a Laura? A ver, ya pueden abrir su micro, ya estaba bloqueado, perdón. Ya lo pueden abrir. Gracias, gracias. Adelante. Que si se lo abres a Laura también. Que si le abres el micrófono a Laura. Ya está listo. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí, Humberto, ya los escuchamos. Adelante. Bueno, me gustaría saber por qué los humanos evolucionamos como tal, y es que podríamos argumentar que es gracias a nuestra necesidad de supervivencia, pero yéndonos más allá, ¿por qué la naturaleza quiere que sobrevivamos? Podríamos decir que somos parte de la cadena alimenticia, pero como tal, nosotros no tenemos un alimento específico para regular la especie de esa, para regular la población de esa especie, y tampoco somos alimento específico de alguna otra especie. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existencia, evolución? Sí, es una pregunta excelente porque en realidad uno la puedes frasear así, puedes decir, ¿por qué nosotros ocupamos todo el globo terráqueo y tenemos 8,000 millones de personas y los neandertales no, o los denisovanos, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? El punto tiene que ver directamente con nosotros. La naturaleza no quiere nada de nosotros ni nada, ¿no? La naturaleza vive su vida por su lado. Los únicos que hemos insistido en seguir viviendo y reproducirnos y etcétera, somos nosotros. Es la creatividad humana, la imaginación, que siempre tenemos salidas para cualquier problema, lo que nos ha llevado a donde estamos, que es haber colonizado todos los lugares que hay en la Tierra, ecosistemas, los fríos, los calientes, todo. Es eso. Ninguna otra especie ha tenido esa imaginación y esa creatividad. Creo que ese es el... Pero claro, no te puedo decir cosas más moleculares, ¿no? Porque no están identificados los genes que están asociados con estas habilidades, pero no me queda duda de que fue la creatividad. Porque si tú pones a dos poblaciones humanas así separadas en ambientes extremos, van a encontrar la manera de no solamente sobrevivir, de crecer y de tener hijos, etcétera. Es eso lo que nos ha llevado a donde estamos. Muchas gracias. A ti. ¿Quién o cuál fue el primer Homo sapiens encontrado? Esa es una, no lo sé. No tengo idea. ¿Quién o cuál? ¿Qué sería eso? O sea, el fósil más antiguo que hay de Homo sapiens. No creo que eso lo sepa yo, pero debe ser algún cementerio de algún lugar muy antiguo, ¿no? La verdad no tengo claridad. Sí. ¿Cómo es que la historia se relaciona con la ciencia y la naturaleza para conocer cada uno de los tipos, bueno, de los nuevos y pues antiguos tipos de especies que pues han existido en nuestro planeta? ¿La historia? ¿Sí?
Sí, bueno, es que ahí tenemos como colaboradores directos son los paleontólogos, ¿no? Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra. Y cuando ya hablamos de historia, digamos, humana, ya hablamos de los Si últimos le da 10.000 otro plus años. cuando nada les más. abren el micrófono. Pero la anterior, digamos, la historia de la vida, la estudian los paleontólogos y eso estudian los fósiles de plantas, de animales, de bacterias, de algas. Y eso es lo que nos ha dado el conocimiento que tenemos sobre cómo era la historia de la Tierra en el pasado, ¿no? Se confunden porque, por ejemplo, Buffon, que era un naturalista muy famoso del siglo XVIII, es lo que estudió, concebía la naturaleza como un todo, ¿no? Entonces hablaba de la historia del universo, la historia de las especies y la historia de los humanos, ¿no? Como tres cosas distintas. Y con el tiempo se tuvieron que separar porque los geólogos no saben o no pueden estudiar la biología que sabemos los biólogos no pueden estudiar la geología que estudian ellos. Pero se complementan totalmente. Mis mejores amigos y los que más me han enseñado sobre la historia de la Tierra son geofísicos y geólogos. Ya, para ver, paso. Ya. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los procesos por los que ha pasado la humanidad? Más fuerte. No es un- Ay, Sí, yo creo que los procesos más importantes han sido los cambios climáticos. Ahorita estamos pensando en el cambio climático, el calentamiento de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchísima evidencia de que hace como 50.000 años que pues el ser humano estaba acabando de invadir todos los continentes, pasaron por un cuello de botella, le llamamos cuello de botella porque se disminuyó mucho la población, casi se extinguen, simplemente porque hubo una época muy fría en la Tierra. Entonces, esos procesos, que son procesos demográficos, las poblaciones crecen y decrecen, usan los recursos, etcétera. Esos procesos han sido los más importantes en la historia de la humanidad. Y hay muchos registros de por dónde ha pasado. A veces son locales, ocurrieron nada más en Australia o en África, pero a veces sí son globales, ¿no? Como el cambio de clima. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, a la selección natural, hay un libro escrito por Charles Darwin en el cual fundamenta o platica muchas cosas, entre ellas la evolución. Comenta que las especies mejores adaptadas son las que sobreviven y mi pregunta es, ¿cómo es que el cuerpo de una persona, animal o especie se adapta para poder sobrevivir? Sí, es que aquí tienes que eliminar el concepto de una persona, porque imagínate que yo he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, ¿qué me pasa? Pues que aquí hay contaminación todo el tiempo, ¿no? ¿Y crees que me he adaptado a eso? No, no me he adaptado, porque el proceso de adaptación es un fenómeno de poblaciones. Es decir, para que aparezcan esas mutaciones y haya una selección natural, tiene que ocurrir eso en una población. Unos tienen que reproducirse menos y otros más. Entonces, a lo mejor mis descendientes van a tener problemas con la contaminación, ¿no? Pero otros que también viven en la Ciudad de México y que tienen algunos genes que les permiten, por ejemplo, concentraciones de oxígeno más bajas, esos van a sobrevivir más. Así es como opera la selección natural a nivel de la población. Darwin revolucionó la biología porque pensaba en las especies no como un ejemplar de un tigre o de una planta que está en un museo, no. Pensaba que las poblaciones eran las que evolucionaban, no los individuos. Y eso pone en contexto, a veces pensamos que el individuo es el centro, digamos, de la naturaleza, pero en realidad en la biología es la población y en segundo término la especie y en último término el individuo.
Creo que ya no tenemos más preguntas. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Pues ya nada más, doctor, hay una pregunta. Bueno, hay un comentario en Facebook de Concepción Sánchez que dice, buenas tardes, ¿podría compartir el nombre del artículo de Moreno, por favor? Pero no sé a qué se refiere. Ay, no, hombre. Es que ahora ya no comparto eso porque lo que hace uno en Google o en donde sea el buscador que uno prefiera, es que tiene que poner Moreno Estrada 2015, déjenme ver si es 2015, creo que sí, y Science. Y pone usted eso y va a aparecerles el artículo directamente. Ah, ok, de acuerdo, doctor. Moreno Estrada 2015 y Science. ¿Y ya? Ah, de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Él trabaja en el Laboratorio Nacional de la Genómica de la Biodiversidad, que está en Irapuato. Él trabaja ahí y es un genómico mexicano de muy... Entonces también lo puede buscar buscando, le llaman Langevio a este laboratorio. Se busca Langevio y Estrada y va a aparecer el laboratorio de... De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Pues No, creo que ya no hay más preguntas. Lau, no sé si quieras comentar algo. Ay, bueno, hola doctor, soy compañera de Adri y de todos mis compañeros. Yo le quería preguntar, ¿quiénes son los bosquimanos? Los bosquimanos son una civilización, un grupo que está, según entiendo, en África, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando usted se mueve, por ejemplo, a África, lo que va a encontrar ahí es que la diversidad, la variación, ¿no? Por ejemplo, los grupos más bajitos y los grupos más altos del mundo están en África, ¿no? La variación que hay en los fenotipos en África es muy grande. De hecho, si usted hace una cuenta muy sencilla, ellos tienen en promedio el doble de variación que nosotros, ¿no? Y eso los hace tener todo tipo de variantes, ¿no? La gente dice, bueno, estos son muy buenos atletas. Y yo les digo, sí, pero también muy malos, porque tienen de todo, ¿no? Tienen una variación muy amplia. Y nosotros solo tenemos una variación limitada. Entonces, incluso hay uno que está muy bonito que se llama Homo floresiensis, que es el de la isla de Flores. Este es un homo, pero que mide 1,20. No sabemos por qué fue bajito. No se ha estudiado mucho, no tenemos datos genómicos todavía, pero es muy interesante porque eso está en una isla en Asia y son totalmente otra cosa, ¿no? Que nosotros los Homo sapiens. Digo, otra cosa en el sentido de que son homos, pero son diferentes, ¿no? Entonces sí, hay muchos grupos, sí, lo va a encontrar en todos lados. Creo que la búsqueda de las variantes genéticas se haría mucho más interesante si las muestras que tenemos fueran también y de la misma cantidad de africanos, ¿no? Porque las bases de datos que tenemos son generalmente europeas o americanas, norteamericanas, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes. En nombre de por la mis compañeros invitación. de la coordinadora Laura González Durán y de los compañeros del fondo, de los compañeros que no, del CEBETIS, del 115, del CETI 5, del CECIT 10, del CETI 115, de todos los que nos acompañaron a través de Zoom, de Facebook, le damos pues las gracias por esta charla tan interesante y en la semana les haré llegar sus constancias de participación. Muy bien. Sí, Lau.